Hola, buenos días, tardes, noches, según el horario en el que nos estemos comunicando. Bienvenidos sean a la última parte de nuestro primer módulo, que es la aproximación al mito, ¿no? Aproximación al mito. Y hemos visto un poco por qué los mitos. También hemos visto un intento de definición de lo que es el mito y también qué es la mitología. Ahora vamos a abordar cuál es el propósito del mito y de la mitología, cuál es el propósito de que exista este instrumento en la cultura y en la sociedad. Si bien es cierto que hoy en día no tenemos como tal mitos establecidos, sí los ha habido y los sigue habiendo, no de manera generalizados, pero sí los sigue habiendo en sectores específicos de la sociedad y a lo largo de la historia sí han existido todo el tiempo. Pero ¿con qué fin? ¿Con qué utilidad? Una de las principales funciones de las que hablábamos es que el mito busca reunir, busca mantener a los integrantes de un pueblo, de una comunidad, de una sociedad eh, compenetrados. Comparten una misma forma de interpretar el mundo, de convivir, de relacionarse, de llevar a cabo las actividades cotidianas. El mito busca la cohesión social. Pero el mito por sí mismo no logra, no logra manifestar toda su riqueza, su poder, sus herramientas. Necesita del ritual para poder desplegarse en la totalidad. La primera de las funciones del mito es la de la cohesión social. La segunda de las funciones del mito es la de la experiencia individual. El mito opera de dos formas: de manera social y general, es decir, sobre una comunidad en la que va a unificar los diferentes puntos de vista en uno solo, y la de la individualidad, es decir, aunque el hombre que experimenta el mito a través del ritual forma parte de una comunidad que le da al mismo tiempo estas posibilidades de participar en el mito, esa experiencia que vive el hombre que está experimentando el ritual a través del rito, solo es capaz de sentirla él mismo. Y por lo tanto, la segunda función del mito es individual, es decir, que solamente puede ser experimentada. Si no se quiere hablar de un plano espiritual, entonces hablemos de una dimensión psicológica del hombre que busca la transformación interna de la persona. Por lo tanto, una persona que accede a un acto ritual para comprender la fuerza y el poder del mito, busca una transformación en su psique, en su forma de ver las cosas, de interpretar la vida, de experimentar el mundo, que lo transformen y que lo maximicen, que lo mejoren, que lo perfeccionen. La individualidad de la persona también forma parte de una experiencia mitológica, de una experiencia a través del ritual para acceder al mito. ¿Y qué encontramos en el mito cuando accedemos a él a través del ritual? La manifestación de lo sagrado. La manifestación de lo sagrado es una de las cualidades que tiene el poder del mito. Es la experimentación del poder divino, del poder primordial, de la noche de los tiempos, del primer tiempo, del tiempo primigenio, en donde todo ocurrió, en donde todo sucedió. Esa experiencia vivencial de lo sagrado, de la que participa el hombre que está ejerciendo el acto ritual. Por lo tanto, el hombre busca esta experiencia, pero quien busca esta experiencia busca ir de una forma y regresar de una completamente diferente. Busca una transformación, busca un cambio o un alimento que no encuentra en el mundo material, que no puede obtener en el mundo cotidiano, en el mundo perecedero de las cosas materiales.
como todo en el mundo es finito y todo tiene una finalidad que es la de la muerte, la inevitable finalidad de las cosas, mortalidad de las cosas, ninguna de las cosas que están en el plano material puede nutrir al hombre de este alimento, de esta necesidad de trascendencia que sí le da el ritual y el mito, ¿sí? Ahora, el ritual y el mito están estrechamente ligados y, como entendemos, operan de manera general y de manera individual. Voy a citar algunas de las palabras de un escritor muy famoso y un gran erudito de los temas de mitología y religión, ya fallecido, que se llama Mircea Eliade. Y él nos dice, ¿no? Mientras que un hombre moderno, es decir, como nosotros, a pesar de considerarse el resultado del curso de la historia universal, no se siente obligado a conocerla en su totalidad. El hombre de las sociedades arcaicas no solo estaba obligado a rememorar la historia mítica de su tribu, sino que reactualiza periódicamente una gran parte de ella. Es aquí donde se nota la diferencia más importante entre el hombre de las sociedades arcaicas y el hombre moderno. La irreversibilidad de los acontecimientos que, para este último, es la nota característica de la historia, no constituye una evidencia para el primero. Como nosotros no poseemos mitos como los hombres arcaicos, nosotros nos apegamos a la historia para saber de dónde venimos, para saber cómo se originó este país, para saber cómo se fueron dando las instituciones, cómo se fueron dando los recursos que tenemos, los ríos, incluso las cosas naturales, cómo fueron apareciendo. Eso nos los da la historia. Para el hombre arcaico no era así, era el mito del que surgía todo, del que emanaba todo, del que salieron los montes, de que salieron los árboles, la fauna, la flora, la tierra que se labra. El sol, la noche, las estrellas, todo salía, todo fluía del mito. Sin embargo, a pesar de nosotros tener esta modernidad en la que tenemos completamente, entre comillas, un profundo control de las cosas y de su mismo conocimiento y de su origen, no estamos ni nos sentimos obligados, ni siquiera podemos decir que tenemos comprendido en su totalidad cuál es la historia de estas cosas a lo largo del tiempo. Podríamos decir que no sabemos ni conocemos ni siquiera la mitad. Para el hombre primitivo, para el hombre arcaico, sí era indispensable conocer cómo fueron apareciendo las cosas a su alrededor, quién las creó. Y no solo eso, sino que cada cierto tiempo reactualizaba este conocimiento. La forma más contemporánea de verlo y de la que la podemos asociar son, por ejemplo, las fiestas santas de cada año, ¿no? En el cristianismo, incluso hay un periodo de tiempo de vacaciones que se llama Semana Santa. Y este tiempo de vacaciones se conmemora, pero también se vive, se experimenta y se participa de un acto ritual que revive la muerte, la crucifixión y muerte de Jesucristo y su posterior resurrección. Esto es reactualizar el mito, la fuerza del mito, porque si bien nosotros no podemos transformar la historia que ya pasó, las personas que, como el hombre arcaico, que sí poseía estos mitos, y que no eran historia para él, sino que eran algo que estaba completamente vivo, volvían a reinterpretar ese acto mitológico y lo volvían a experimentar y a revivir para reactualizarlo, no modificarlo, pero sí reactualizarlo. ¿Qué significa reactualizar? Que vuelve a dar inicio un nuevo ciclo, ¿sí? Que vuelva a dar inicio a eso que se terminó en un punto del proceso mitológico, que no es tiempo histórico, se vuelve a experimentar
porque vuelve a dar vuelta el ciclo otra vez y se vuelve a comenzar desde aquí otra vez, ¿sí? Es como si dijéramos que Jesús acaba de morir hace poco, para entenderlo de alguna forma, ¿no? Continúo leyendo un poco más adelante, dice, para el hombre de las sociedades arcaicas, por el contrario, lo que pasó a origen, en el origen, es susceptible de repetirse por la fuerza de los ritos. Los ritos nos ayudan a repetir lo que sucedió en el principio de los tiempos. Lo esencial para él es, pues, conocer los mitos, no como nosotros que no conocemos la historia. Nuestra historia, para el hombre primitivo, es indispensable conocer estos mitos. No solo porque los mitos le ofrecen una explicación del mundo y de su propio modo de existir en el mundo, sino sobre todo porque al rememorarlos, al reactualizarlos, es capaz de repetir lo que los dioses, los héroes o los antepasados hicieron en el origen. Conocer los mitos es aprender el secreto del origen de las cosas. En otros términos, se aprende no solo cómo las cosas han llegado a la existencia, sino también dónde encontrarlas y cómo hacerlas reaparecer cuando desaparecen. ¿Cómo hacemos aparecer eso que ya desapareció? Para nosotros es imposible, es inaccesible, es inadmisible que algo que ya pasó vuelva a suceder. Para el hombre que vive el mito, que experimenta el mito, eso es completamente posible. Volver a traer eso que se perdió, eso que se esfumó, eso que desapareció, eso que se está difuminando en el horizonte, puede volver a repetirse a través del acto ritual. Y entonces quiere decir, yo pongo la religión cristiana por ser la que tenemos más presente, que Jesucristo vuelve a morir por nosotros para el perdón de nuestros pecados, gracias a este acto ritual. Y volvemos a ser perdonados, ¿no? Ese es por ponerla o por dar un ejemplo contemporáneo de cómo funcionaba el mito en las sociedades arcaicas y primitivas. Obviamente, el mito se divide en tiempos, que vamos a ver en nuestro segundo módulo, pero es una de las características principales. Ahora, vamos a hablar de algunos elementos etimológicos que son importantes para trabajar con el mito, con el rito, con la mitología, con la religión. Estos elementos, estas palabras que son indispensables de tener identificadas, son las siguientes. ¿Qué es un símbolo? Bueno, un símbolo, por ejemplo, una moneda, si solamente observamos su forma material, no significa más que un pedazo de metal con forma redondeada que sirve para hacer un intercambio de valores. Esta moneda necesita de que nosotros vaciemos en ella un poder simbólico que todos reconozcamos, ¿sí? Pero entre el mito y la religión o los ritos, sí existe una creación del símbolo. Una cruz, si no tuviésemos ningún conocimiento de religión, una cruz no significa absolutamente nada más que un cruce de dos materiales, como podrían ser madera o metal o plástico. Pero para las personas que tienen conocimiento y entendimiento de la religión cristiana, una cruz significa mucho más. El término simbólico viene del griego y su etimología se compone de dos palabras. La primera es sim, que significa juntar o reunir, y balen, que significa arrojar, ¿no? Esto es arrojar algo para que se reúna. ¿Cómo lo interpretamos? Por ejemplo, las personas que tienen una religión, cualquiera que sea, salen y hacen sus vidas. Van a trabajar, van a estudiar, van a convivir, van a platicar, van a hacer deberes, van a hacer pendientes, pagan las cuentas, compran la despensa,
van a la tienda, pagan la luz, cualquier tipo de cosa que se haga en el día a día. Estas personas que creen en una religión también viven como cualquier persona que no tiene ninguna religión. Van y hacen las cosas y conviven con gente que no comparte su religión. Pero esa crucecita que está colgando aquí, o cualquier símbolo que porten de cualquier religión a la que ellos pertenezcan, tarde o temprano los termina reuniendo con personas que comparten ese símbolo. Y esas personas que están dispersas en el mundo son reunidas a partir de un símbolo que es el símbolo de la cruz. Y luego se congregan en las iglesias o en las capillas o en las sinagogas. Esa es la fuerza del símbolo. Es algo que está disperso allá afuera, pero que tarde o temprano se va a reunir por fuerza del símbolo. El símbolo reúne, el símbolo junta a las personas. Es como si fuese una clave, una contraseña secreta en la que tienes acceso a una reunión muy, muy específica, muy, muy, muy selecta. ¿Qué es lo opuesto a lo simbólico? Lo opuesto a lo simbólico es lo diabólico, que también está formada por palabras griegas que significa arrojar algo para dividirlo, para separarlo. Lo diabólico separa. No estamos hablando aquí de demonios, ni de espectros, ni nada de eso. Es etimología de la palabra. La etimología nos dice que lo diabólico separa, divide, rompe. Es arrojar algo para dividirlo, para separarlo. ¿Y qué es esto? ¿Qué sería esto en nuestros tiempos? Podemos reflexionar un poco y podríamos pensar que lo diabólico sería aquellas cosas que van separando a las personas que estaban reunidas. O que separan lo que se está juntando, ¿no? Y esto puede ser los mismos problemas de la vida, los vicios, las diversiones, ¿sí? Y por tercera palabra para analizar es la palabra religión. Religión viene de una palabra en latín que significa, que se pronuncia religio y que significa ligar, reunir, juntar. En este sentido, la religión, la religión tiene el propósito de juntar, de unir. Y esta palabra ya nos suena un poquito más. Así utilizamos la palabra mitología. Pero no son tan diferentes. Están alimentadas y nutridas. Lo único malo es que en nuestros tiempos, la palabra mito, como lo comentábamos en nuestras primeras sesiones, tiene una connotación negativa. Entendemos el mito como algo que es falso, que es mentira, que es una fábula, que es un cuento, que es un invento, que es una ficción. Pero el mito nunca ha tenido ese significado. El mito es una narración cultural que le pertenece a un pueblo y que es una forma de interpretar, el origen de su mundo. Y nosotros, en nuestro mundo contemporáneo, no podríamos decir que tenemos una sola forma de interpretar nuestro mundo, porque hoy en día lo que abunda es una diversidad de interpretaciones que no logran ponerse de acuerdo. Por lo tanto, el mito sí busca reunir, pero también busca transformar la vida de los individuos que cobija. Cerramos con una pequeña frase de esta escritora que se llama Karen Armstrong, que es estudiosa de las religiones, y ella nos dice: leer un mito sin el ritual transformador que lo acompaña, es una experiencia tan incompleta como leer la letra de una ópera sin escuchar la música.
La mitología no tiene sentido si no se la concibe como parte de un proceso de regeneración, de muerte y renacimiento. La persona que utiliza el ritual para acceder a lo sagrado busca la transformación, su muerte y el renacimiento en una persona completamente diferente. Por eso nosotros, entendemos esta dinámica de la religión cristiana, acudimos al perdón de los pecados para renacer como una nueva criatura. Se muere para la carne y se vive para el espíritu. Y esa, si no se quiere ver, repito, desde un plano espiritual, porque somos demasiado civilizados para aceptar estos conceptos, guiño, no es real, es sarcasmo, entonces véasele desde un plano psicológico. Es el cambio, la transformación de la psique de una persona para ir y no volver igual. Muchos de los mitos, de los rituales y de los mitos que utilizaban las sociedades primitivas es la transformación del niño al hombre a través de un ritual transformador. Depende de la sociedad que se estudie. Cada sociedad tenía una forma de llevar al niño a través de un ritual en el que se le separaba ya de las mujeres, se le separaba de la madre, se separaba de los demás niños, para integrarlo a las actividades y labores de los hombres, que eran la casa, que eran la seguridad de la aldea, de la tribu, que eran las responsabilidades que conllevaba formar parte de esta sociedad de hombres. ¿Sí? Y ese mito servía para que el niño, a través del acto ritual, se desprendiera de su mentalidad que lo ligaba a la parte en la que todavía seguía siendo un infante para poder transformarse en un hombre y asumir el rol como tal de hombre. Las mujeres, en el caso de las mujeres, nos dice, por ejemplo, el antropólogo Joseph Campbell, que no era tan necesario porque las mujeres sí tienen un cambio biológico en su cuerpo que es fuerte, lo suficientemente fuerte para que ocurra esta transformación de niña a mujer, que es la aparición de la primera menstruación en la mujer, ese sangrado que sale del cuerpo, es el paso de ser niña a comenzar a ser mujer. ¿Sí? Entonces, esta es una ejemplificación de cómo podemos asociar que el mito, además de operar en el nivel social y juntar y reunir a las personas bajo una misma interpretación del mundo, también tiene un acto transformador en la vida de las personas, dependiendo del ritual y dependiendo del mito que se esté utilizando, para cambiar a las personas en algo más. ¿Sí? Este ritual transformaba al niño, esos rituales antiguos transformaban al niño a través de un proceso de separación y de diferentes solemnidades y procesos en un hombre. Y bueno, hasta aquí dejaremos esta lección. Espero haya sido de su agrado. Estaremos abordando un poquito más adelante algunas etapas históricas del mito y cómo se han ido diferenciando a lo largo de la historia. De momento sería todo. Un abrazo. Comentarios en la descripción, en la parte de los comentarios del video y las referencias en la descripción del mismo. Un saludo a todos. Muchas gracias.